Muy buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan. Para el Poder Judicial del Estado de Michoacán, es un gran gusto que continúen interesados en nuestro ciclo de videoconferencias Perspectivas Archivísticas, que este año 2023 le da la cordial bienvenida en esta octava videoconferencia a varios y varias personas que nos han acompañado desde el año 2021. Agradecemos la grata asistencia de integrantes de la Red Nacional de Archivos de Poderes Judiciales, también de algunas otras entidades y alguien que identificamos que también nos está acompañando desde hace tiempo, es la Universidad Tecnológica de Tecamac, Elizabeth Muñiz. Agradecemos también compañeros de Poder Judicial de Sinaloa, de la Universidad Michoacana, del propio Ayuntamiento de Morelia, y veo por aquí que también están acudiendo del Archivo Histórico del Poder Judicial de Guanajuato. Por lo tanto, nos sentimos muy contentos de que estos temas sigan siendo de su interés, pero sobre todo la intención es seguir abonando para que todos aquellos que estamos inmersos en este apasionante mundo de los archivos, continuemos fortaleciendo los conocimientos que también la Ley General de Archivos hoy nos está indicando, una capacitación continua para rendir mejor en nuestras actividades cotidianas. Pues bien, el día de hoy es un tema que, como por ahí les anunciamos desde el mes pasado y últimamente en redes sociales para invitarlos a que se registraran, es un tema por demás interesante y que siempre va a llamar la atención, sobre todo en el contexto de que también nuestra ley general lo menciona. Así el día de hoy nos va a acompañar la maestra Alejandra Odor Chávez. Ella es licenciada en restauración de bienes muebles por el INA, obtuvo el premio INA 2013 en la categoría Paul Koremans a la mejor tesis de licenciatura en conservación. Ha tomado cursos relacionados con la restauración y conservación de acervos documentales en México, Brasil, España, Colombia y Japón. Ha sido docente en la licenciatura en restauración de bienes muebles de la ECRIM INA y actualmente en la licenciatura en administración de archivos y gestión documental de la UNAM ENES Morelia. Fue jefa del Departamento de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación y actualmente es técnica académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Jefa del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Nacional de México. Forma parte del Seminario de Preservación Documental ISUE UNAM desde el 2010, del Subcomité de Normalización para la Preservación del Patrimonio Documental, CONTENDOC, desde el 2015, y fungió como consejera titular externa en el Consejo de Conservación, Restauración de Monumentos Muebles e Inmuebles por destino, competencia del INA. Y hoy nos va a platicar sobre la preservación en los archivos, una gestión colaborativa y corresponsable. Bienvenida, estimada Alejandra, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de la maestra Rita a dar esta pues plática sobre este tema y la apertura ahora sí que fue de pues tú ven a platicar de lo que quieras y agradezco mucho el interés que hay también por los temas relacionados con la conservación. Ver a tanta gente conectada ya a estos momentos de la post-pandemia también da mucho gusto, ¿no? Que sí se logre un auditorio amplio que esté interesado.
Y bueno, espero que el tema de hoy les sea de interés y de utilidad. Lo que voy a contarles es un poco de mi experiencia en la preservación de acervos documentales en general, aunque aplica perfectamente para archivos, pero también para cualquier otro tipo de acervo. Y mucha de la experiencia que he tenido en conjunto con variados y queridos colegas que hemos trabajado en la elaboración de la norma mexicana de preservación documental. Entonces, mucho de lo que hoy veremos y de lo que yo les contaré es pues parte de esta norma que está en el proceso de actualización, que espero que todos conozcan y que si no hoy les voy a presentar también. Y porque digamos que esta norma surge de la experiencia de las últimas décadas de varios colegas que nos dedicamos a la conservación en distintos acervos. Entonces, uno de los principales enfoques de esa norma, que justamente busca ampliar aquello que no queda del todo descrito, por ejemplo, en la Ley General de Archivos sobre conservación, o que no sería materia de una ley de archivos, pero que sí es necesario conocer, pues fue lo que quisimos plasmar en esta norma, ¿no? Dar otro instrumento normativo que sí tuviera un peso normativo y que fuera emitida por el gobierno para que, como les platicaré después, pues uno pueda utilizarla también como herramienta para obtener recursos y otras cosas. Pero todo esto partió de la experiencia directa, ¿no? Tanto en archivos, en bibliotecas, incluso en la docencia, y como usuarios en ocasiones de estos acervos. Voy a compartir mi pantalla. Ahora es esta. Ahí estoy compartiendo. Y bueno, cualquier cosa, yo no los veo, pero cualquier cosa me avisa. Bueno, el título de esta conferencia justamente va hacia allá, hacia comprender a la preservación como la gestión colaborativa y corresponsable de la conservación, que es ese enfoque que esta norma también busca darle a la conservación. Entonces, empezaría por definir qué es la preservación. Digamos que no es que sea una definición inamovible o que sea la única que existe. Si nosotros buscamos definiciones al momento de hacer esta norma mexicana, lo hicimos. Nos pusimos a discutir un par de años sobre ciertos conceptos como la preservación y la conservación para ver cómo los estábamos entendiendo y realmente puede ser entendida de diversas formas. Lo que yo les voy a presentar y contar hoy es cómo está plasmada en esta norma mexicana que les voy a mostrar y de nuevo cómo responde a las necesidades que hemos visto quienes estamos a cargo de la conservación de acervos mexicanos, de acervos documentales mexicanos. Esto fue lo que nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo y que por lo tanto muchos de ustedes aquí seguramente también estarán haciendo y se sentirán identificados el día de hoy con esta definición de la preservación. Esta es la norma mexicana a la que estaré haciendo referencia el día de hoy. Está elaborada en uno de los subcomités del COTENDOC, que también, quien no lo conozca, es el Comité Técnico Nacional de Normalización para la Documentación, y tiene distintos subcomités, y cada subcomité se encarga de redactar y en su momento de actualizar alguna determinada norma. Hay normas para catalogación, se están haciendo algunas para digitalización, esta es de preservación en general para acervos documentales, y en esta norma pues estuvimos involucrados muchos colegas, muchas, casi todas mujeres, en su mayoría restauradoras, conservadoras, pero también hay otros perfiles que han estado relacionados con la conservación. Es un documento como todas las normas mexicanas. Ahora ya cambió la legislación de esta normatividad, ahora se irán convirtiendo en estándares, pero cuando se hizo esta norma y ahora en su actualización, al ser una norma mexicana, no es una norma obligatoria. Esto también siempre es importante recalcarlo, es una norma voluntaria, solo las normas oficiales son obligatorias.
Entonces, realmente no busca, digamos, ser imparcial y decirnos esto es lo que hay que hacer, sino esto sería el ideal que hay que alcanzar. Sabemos que difícilmente cualquier institución u organización mexicana puede cumplir toda la norma, pero digamos que en cada rubro va presentando lo ideal que consideramos que sí podría ser viable alcanzar en un país como el nuestro, ¿no? Porque también hay normas europeas que a lo mejor tienen unos estándares incluso más complicados de alcanzar. Entonces buscábamos un documento que complementara la legislación que hay vigente en materia de acervos en general, la ley de archivos, la ley de bibliotecas, pero que también tuviera esta fuerza, como les digo, normativa, ¿no? Para ayudarnos en la toma de decisiones y en la búsqueda de recursos. Las normas mexicanas son emitidas por la Secretaría de Economía, fue publicada en el Diario Federal, en el Diario Oficial de la Federación. Su vigencia empezó en 2019 y es de 5 años, está por vencerse el año que entra, pero ya terminamos la actualización y estamos ya solo en los trámites para que salga esta versión actualizada. Y ahora sí que viene corregida y aumentada. Y pueden descargarla en esta página de aquí. Al final, si nos da tiempo, les muestro esta página del grupo del que yo formo parte. Y como les digo, esto es trabajo colaborativo. Desde aquí empieza lo colaborativo de varios colegas. Y en esa página pueden ver pues, bastante de lo que hacemos también desde este seminario del que formamos parte en la UNAM, en donde hacemos actividades más académicas también. Entonces, digamos que en esta norma, además de un glosario, como debe de haber en todas las normas mexicanas, están estos 5 términos como 5 términos principales que fueron los que nosotros definimos y en los que sí existe una diferenciación. Digamos que nosotros, antes de hacer la norma, a lo mejor usábamos la preservación y la conservación como sinónimos, o a veces se siguen usando, nosotras vemos muchas veces como sinónimos, ¿no? O para no repetir en la redacción, queremos preservar los documentos para conservarlos hacia el futuro, y se va usando el término de manera indistinta, uno y otro. Está además la conservación preventiva, la estabilización y la restauración. Nos pareció importante definirlos y sobre todo nos pareció importante comprender el alcance de cada uno, que es de lo que quiero hablarles más el día de hoy. No es tanto de si una engloba a la otra, sino desde mi punto de vista y mi experiencia es que en cada una hay niveles de acción distintos y por lo tanto hay participación de actores distintos y responsabilidades compartidas distintas. Y es por esto que hoy hablo de esta colaboración y esta corresponsabilidad, porque realmente la preservación no la hace una persona, no la hace un área, no se necesita tener un área de conservación para hacer preservación. Todos los que están hoy aquí, que trabajan en un archivo, alguien está haciendo preservación, aunque no tengan un área de conservación. Simplemente es ir viendo en qué nivel de acción actúa cada quien para que las responsabilidades estén mejor repartidas y todo funcione un poco mejor. Estas definiciones están en la norma. La verdad es que en la actualización quedaron todavía mejores, aunque las de esta versión que pueden descargar están bastante bien y es en la que me basaré el día de hoy, porque pues lo otro sigue aún en proyecto de actualización. Una, así como de manera breve, las principales diferencias que hay entre estos 3 términos que son, bueno, ahí están los 5, pero los 3 principales, conservación, preservación y restauración, serían las siguientes. A la preservación, que es esta central y que es la primera que definimos en la norma se llama preservación de acervos documentales y eso tiene su razón de ser, es, en pocas palabras, la gestión de la conservación. Son aquellas acciones y consideraciones administrativas, financieras, normativas, de cuestión de políticas, de recursos, de administración de recursos. Y digamos que sucede a nivel institucional. Voy a ahondar mucho más a lo largo de toda la plática en esto. Simplemente es para ir delimitando un poco las diferencias que hay entre estos términos o esta propuesta que nosotros hacemos. Mientras que la conservación
serían estas acciones directas e indirectas. Ahí pueden ser de dos tipos. Veremos que justamente las directas son las que englobamos en la estabilización y las indirectas son las que englobamos en la conservación preventiva. Por eso están ahí debajo esos términos. Y en general son medidas para disminuir y retardar el deterioro, y algo que las diferencia es que actúan sobre las causas del deterioro, sobre estos factores de riesgo que vamos identificando en nuestros archivos. Digamos que de manera general esa sería la conservación, y la restauración es ya una intervención directa de los documentos. Busca recuperar una integridad física, funcional, incluso de cuestión de valores. Y la diferencia, o una de sus diferencias, sería que actúa ya sobre los efectos de deterioro. Ya sucedió el deterioro y realmente es una medida más correctiva. Hablaremos también un poco más tarde justamente de quiénes actúan en estos distintos, yo llamaría, niveles de acción, todos encaminados siempre hacia la conservación de los documentos. Entonces, esta es, digamos, hasta este momento y hasta nuevo aviso, la definición de la norma mexicana de la preservación. Acciones y consideraciones, ahí están resaltados algunos términos que me parecen importantes: administrativas, financieras y de conservación, incluyendo estipulaciones sobre políticas, recursos humanos, instalaciones, almacenamiento, técnicas y métodos tendientes a garantizar la permanencia física de los acervos documentales y la información contenida en ellos. Entendida de esta manera, como lo mencioné hace rato, constituye la gestión de la conservación. Es por esto que nos parece tan importante, y es por esto que les digo que todos ustedes, de una o de otra forma, estoy segura, están haciendo preservación. Otra forma de definirla que nos ha gustado mucho en las últimas capacitaciones que hemos dado sobre la norma, o que a mí se me hace como muy fácil de comprender, es que desde mi punto de vista la preservación es hacer que la conservación suceda. ¿Cómo es esto? Y fue así que nos dimos cuenta de este enfoque de la preservación. Digamos que si todos pensamos, bueno, a lo mejor hacer conservación es poner guardas y cajas en un archivo. Esas guardas y esas cajas no aparecen solas, ¿no? Alguien tiene que solicitarlas, alguien tiene que pedir 3 cotizaciones o buscar primero proveedores adecuados, buscar cotizaciones, hacer la solicitud de compra, gestionar la compra, por supuesto ver que haya recursos suficientes, platicar con quien realiza las compras en la institución, y entonces es toda una gestión simplemente para poder poner guardas y cajas. Y así pasa con todas las medidas de conservación. Tenemos que tener esta gestión detrás, ¿no? El detrás de cámaras de la conservación para que suceda, y para que suceda de la mejor manera y optimizando de la mejor manera los recursos, que suelen ser pocos, pues si se hace de forma planeada y si se hace con conciencia de a quién le corresponde hacer cada cosa y con un buen plan y una buena estrategia, pues siempre los resultados serán mejores ya en los niveles más operativos, digamos, ¿no? Esta es la parte como de esta planeación y de esta gestión de la conservación. Y es por eso que la norma es una norma de preservación, porque los lineamientos que emite son justo para ayudar a establecer políticas, ayudar a establecer lineamientos de distintos puntos que están relacionados con la conservación. Ahora, ¿cómo hacer esta preservación o cómo planear esta buena gestión de la conservación y cómo hacer que suceda de la mejor manera? Pues también hay algunas formas justamente sí, que vienen directamente de la gestión que nos pueden ayudar. Algo que también nosotras plasmamos en la norma es que entonces, pues lo ideal sería establecer un plan de preservación, ¿no? Hablamos a lo largo de este documento normativo de que hay que tener un plan o una estrategia, un plan maestro, del que se pueden desprender después programas, proyectos, políticas, lineamientos, manuales, muchas otras cosas que nos van ayudando a que todos los procedimientos sean más sencillos,
tenga mucho más claridad de las responsabilidades de cada quien y de la colaboración que hay entre distintas áreas, y que también nos permitan darle seguimiento a las acciones. A todos nos pasa también en nuestros archivos, bibliotecas, centros de documentación, pues que hay ciertos periodos en los que hay cambios administrativos, cambios sexenales a veces, en mi caso ahora en la UNAM, cambios de rector, de director, y justamente el tener estos instrumentos, estos planes, programas, proyectos, manuales, etcétera, que vienen de esa gestión de la conservación, que no se hacen solos, que alguien se tiene que sentar a hacerlos, nos ayuda también a darle seguimiento a las acciones. Es mucho más fácil llegar con las nuevas administraciones a decirles, mire usted, aquí tenemos todos nuestros programas, nuestros proyectos y manuales, así lo hemos venido haciendo. Es más fácil lograr ese seguimiento, eso lo hemos visto nosotras trabajando en distintos tipos de instituciones, que si solo decimos, pues es que así lo hemos hecho por años, pero pues no está escrito en ningún lado, no está plasmado, no seguimos, digamos, ningún plan establecido. Entonces, simplemente por cuestiones de seguimiento y por supuesto también para facilitar las acciones de conservación, pues la recomendación es establecer un plan o una estrategia de preservación que tenga ciertos ejes principales y que vayan orientando a la conformación de estas políticas, programas, proyectos, etcétera, ¿no? Todo encaminado hacia la conservación. Algunas cosas que se recomienda tomar en cuenta para estos planes es, por supuesto, que tengan congruencia con la misión, visión y objetivos de la institución u organización, del archivo, de la biblioteca, de fototeca, donde quiera que yo esté. No serán las mismas recomendaciones o acciones de conservación para un archivo de trámite que para un archivo histórico. No se usarán los mismos materiales tal vez para las guardas de un archivo de trámite o de concentración que uno histórico, o para una biblioteca pública que para una biblioteca nacional. Entonces, todas las estrategias que se vayan definiendo después en estos instrumentos, pues tienen que ser congruentes y tienen que responder a en dónde me encuentro yo. Por eso no hay un plan genérico que todos podamos usar, cada quien tiene que hacer el suyo, porque tiene que tener esa congruencia con el objetivo de la institución u organización y también, por supuesto, con las necesidades y posibilidades, ¿no? Tampoco podemos plantear cosas inalcanzables, tenemos que situarnos también en la realidad institucional. También es importante tener un diagnóstico general, conocer en dónde estoy. A veces cuando llegamos a trabajar a algún lugar, pues nos lleva unos meses, pero siempre hay que empezar por conocer realmente las instalaciones, los recursos, cómo funcionan los recursos, las áreas que existen, el personal que se tiene, los perfiles del personal que se tiene, cómo son las prácticas de uso de los documentos, cómo son las prácticas o los procesos técnicos, cómo se describe, cómo se organiza, qué normativas se siguen. Todo esto nos puede dar un buen diagnóstico general para ver de dónde podemos partir o con qué ya contamos para establecer este plan. También lo ideal es conocer, al menos, si no es un diagnóstico de estado de conservación profundo, sí de manera general, las necesidades básicas de conservación, ¿no? De los fondos y colecciones que resguardamos. Esto para después poder establecer prioridades. No podemos resolverlo todo al mismo tiempo. En estas instituciones, y todos aquí estarán más que conscientes, pues uno va avanzando poco a poco. Hay proyectos que llevan años y lo importante es ir en orden y tener una buena planeación para que ese avance se vaya notando. Si vamos picando de ahora vamos a restaurar una caja por aquí y ahora vamos a comprar 3 cajas por acá y no vamos, digamos, siguiendo un plan y cerrando ciertos proyectos, pues estos avances tampoco se notan demasiado y no tiene tanto impacto nuestro trabajo, que suele ser bastante. Digamos que el esfuerzo y la energía requerida sería la misma, pero si todo está bien planeado, el impacto y el avance puede ser mucho mayor. Entonces, si conocemos el estado de conservación de manera general de los fondos y colecciones, podríamos saber cuáles son más vulnerables por sus materiales constitutivos,
Si tengo negativos fotográficos de acetato de celulosa, probablemente podría ser una prioridad porque se deterioran más que otros tipos de soportes. O si tengo documentos con soportes del siglo XIX, que también los que trabajen con siglo XIX sabrán que se deterioran bastante más que los soportes de papel de siglos anteriores. En fin, el conocer las colecciones nos puede ayudar mucho a establecer qué tan vulnerables son y estas necesidades de conservación para saber por dónde podemos empezar, ¿no? Relacionando también con otras cosas, por supuesto, no solo el estado de conservación, y aquí es donde más adelante voy a hablar de esta colaboración y de esta corresponsabilidad, porque no solo desde la conservación se establecen estas prioridades o no es la recomendación, hay que considerar si está catalogado, si está inventariado, si qué tanto se usa, o que a lo mejor todos queremos trabajar un fondo, pero realmente el público usuario lo que está solicitando es otro, ¿no? En fin, hay distintas cosas que hay que considerar y eso solo se logra si se trabaja en conjunto. Eso lo abordaré más adelante. Bueno, aquí también, grupos de trabajo y toma de decisiones en conjunto. Para la elaboración de estos planes, lo mismo, no lo puede hacer una sola persona, tiene que haber una guía. Hablaremos de esta figura que también la norma propone, que es la persona responsable de la conservación, que establecemos allí un perfil, pero que se encarga de coordinar y de vincular muchas de estas acciones, pero no de hacerlo todo. Estos planes tienen que responder a las necesidades de distintas áreas, pensar en los usuarios, pensar en toda esta parte administrativa e institucional que existe detrás y por lo tanto tiene que trabajarse en conjunto. Y también se recomienda que estén fundamentadas en la legislación vigente, en normas nacionales, normas internacionales, guías de buenas prácticas y demás documentos, digamos, especializados o lo más especializados posible para que sean instrumentos pues actualizados, ¿no? Que realmente estemos, digamos que la conservación, como cualquier otra disciplina, se actualiza y cambia con el tiempo, ¿no? No es una disciplina estática, las cosas cambian, los criterios cambian, los enfoques cambian. El objetivo suele ser siempre la conservación a largo plazo de los documentos, pero sí que uno tiene que irse actualizando también en estos temas. Aquí es donde la norma mexicana busca ser uno de estos documentos que puedan servir de guía para establecer estos planes, programas y proyectos de conservación. Algunas de las recomendaciones, incluye muchas cosas la norma y los invito a leerla, tampoco es muy larga, pero algunas de las recomendaciones que nosotras hacemos para elaborar y ejecutar estas políticas de preservación son algunas de estas que les voy a mencionar. Por ejemplo, este enfoque actual, que a lo mejor hace unas décadas no era el mismo y es donde les digo que las cosas cambian, que es el de privilegiar la conservación sobre la restauración. Tal vez hace unos 30, 40 años, hubo un boom por la restauración de los acervos documentales. Ahora hemos estado leyendo un poco de cuando se fundaron todos los talleres de restauración, al menos en instituciones grandes de la Ciudad de México, desde los años 40 y hasta los años 70. La Biblioteca de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Archivo de Relaciones Exteriores, los laboratorios de Lina, todos esos se fueron abriendo los laboratorios de restauración porque en ese momento el interés máximo era la restauración y se hizo mucha restauración. Actualmente se ha visto que probablemente la restauración, digamos que lo que queremos hacer es evitar tener que llegar a ella. Habemos restauradores que sí hacemos restauración, en las instituciones sí hacemos restauración, pero lo que queremos principalmente y en lo que enfocamos la mayoría de nuestra energía, de nuestros recursos y de nuestro tiempo es en estas medidas preventivas. Queremos evitar los deterioros que llevan a una restauración. Entonces, es este enfoque de privilegiar la conservación y de privilegiar la preservación sobre la restauración. También
recomendamos identificar las responsabilidades en las distintas acciones de conservación del acervo. Hemos visto a lo largo de nuestra experiencia en distintas instituciones que muchas veces no es que se hagan mal las cosas o que la gente no esté preparada. Muchas veces el problema o lo que nos está fallando en los proyectos suele ser que no están bien identificadas las responsabilidades y entonces no nos queda muy claro hasta dónde entramos nosotros. ¿Quién hace la conservación? A lo mejor queda claro, no siempre, quién hace la restauración, pero en las medidas de conservación veremos que son tan amplias y que pueden tener niveles de acción tan diversos que no siempre queda claro a quién le corresponde o si le corresponde a varios tomar la decisión sobre algún tema en particular. Si se establecen bien estas responsabilidades en estos instrumentos de planeación, pues suele ser más sencillo, de nuevo, darle el seguimiento y ver que las cosas se hagan como se tienen que hacer y no meternos también en el trabajo que no nos corresponde, no duplicar tareas y hacerlo lo mejor posible con los recursos que tenemos. También se recomienda considerar la elaboración de manuales de procedimientos, digamos que ya sería como, pues, de los instrumentos más detallados que hay para decir cómo se ejecutan las acciones, junto con programas y proyectos, ¿no? Que también lo que van cambiando es como en este nivel de aproximación o de definición. Algunos solo establecen objetivos y líneas principales, los proyectos ya delimitan más cómo se llevan a cabo las acciones, la temporalidad, etcétera. Pero bueno, son cuestiones de ponerse a investigar cómo se elabora un proyecto o qué debe llevar un programa. Y aquí en la norma se busca también dar un poquito una guía sin ser un manual. Cuando hicimos la norma fue muy curioso porque empezamos haciendo un manual y cuando llegamos al comité que hace las normas nos dijeron, bueno, sí, pero aquí lo que se hace son normas y tuvimos que volver a redactarla en el sentido de un documento normativo, que no es tan explicativo, nos dice lo que hay que hacer, todavía no nos dice cómo hay que lograrlo, por eso damos estas capacitaciones, por eso estas pláticas como la del día de hoy, en la que buscamos ahondar un poco más, y también desde el seminario en el que colaboramos la mayoría de quienes hicimos la norma, estamos trabajando en unos folletos más descriptivos que van relacionados a los distintos capítulos de la norma. También se recomienda promover la divulgación de la importancia de la preservación y la conservación, tanto al interior de la institución como hacia el público en general. Es muy importante, y hemos visto también, que se comprenda que la preservación la hacemos todos los que estamos involucrados de una o de otra forma con los archivos, bibliotecas, etcétera. Todos, usuarios, personal intendente, por supuesto quienes trabajan en las áreas de conservación, si es que existen, el personal administrativo, todos. Al final, todas las áreas terminan teniendo una u otra cosa que ver en los procesos técnicos, ¿no? Acá nos pasa en la biblioteca, bueno, se van a etiquetar los libros, pero ¿qué etiquetas? ¿En dónde se van a poner? ¿Cómo podemos hacer que sea lo más conservativo posible? Al final, todos los pasos por los que van pasando nuestros acervos, de una o de otra forma, se van relacionando con las medidas de conservación. Y por eso es importante que todos conozcamos que todos hacemos la conservación. Y mientras más lo comprendamos y mientras más comprenda cada quien su responsabilidad en la conservación, pues también funciona mejor. Entonces, digamos que para ir cerrando un poco esta introducción de la preservación, digamos que estas son de las principales actividades asociadas a esta gestión de la conservación o preservación. Sí, implicará la gestión de recursos materiales, de recursos, o ahora le llamamos capital humano, de recursos financieros, la generación de políticas, lineamientos, etcétera, en materia de conservación. Suelen ser cosas que no son sencillas de hacer, que muchas veces no es lo que quisiéramos hacer, pero que tampoco conllevan muchos recursos. Por ejemplo, el sentarnos a escribir los lineamientos, a lo mejor con los poquitos recursos que tenemos podemos hacerlo. Por supuesto que se requieren recursos, los salarios de la persona que lo va a hacer, el tiempo que le va a llevar, pero digamos que dentro de las actividades de la conservación, el generar estos instrumentos
suele ser de los más económicos, ¿no? No nos requiere tantos recursos. Lo que ya vimos de generar planes, programas y proyectos de conservación, y siempre hacemos este énfasis, entonces se trata de una toma de decisiones colaborativa y corresponsable. También durante muchos años, y a mí, sobre todo en los inicios, hace unos 15, 16 años, era como de, que la restauradora decida, ¿no? Y es como de, no, espéreme, o sea, sí yo puedo guiar, sí yo puedo dar información, sí quienes nos dedicamos a la conservación, digamos, como de formación, de conservación, podemos brindar mucha información y guiar bastante, pero la decisión siempre tiene que ser colaborativa y corresponsable en cuestiones de preservación. Entonces, esto nos lleva a quién lleva a cabo la preservación o a ir entrando en estos niveles de acción que mencionaba al principio. Aquí voy a hablar también un poco de otro aspecto que toca la norma mexicana, y es esta figura que hemos llamado la persona responsable de la conservación. No le llamamos conservador ni conservadora, mucho menos restaurador o restauradora. Estamos conscientes de que restauradores somos muy pocos, de que no es posible que haya un restaurador en cada archivo o biblioteca de este país, tampoco probablemente sea necesario, aunque sería maravilloso, pero sí que tiene que haber una persona responsable de la conservación. Esa persona responsable de la conservación, nosotros planteamos o comprendemos que puede tener muy diversos perfiles, no necesariamente haber estudiado una formación de restauración o de conservación, aunque muchas veces sí lo somos, pero hemos convivido con responsables de la conservación que son muchas veces historiadores, etnohistoriadores, biólogos, químicos, y muchas otras disciplinas, ¿no? Realmente todos sabemos que en los archivos, pues sí, termina mucha gente que estudió algo relacionado con la archivística, pero también llega gente de muchas otras disciplinas a complementar. En la conservación puede pasar lo mismo, y realmente lo que nosotros buscamos y proponemos es que esta persona responsable de la conservación, independientemente de su formación, cumpla con cierto perfil para realmente poder lograr el objetivo que se tiene, que veremos que es pues una responsabilidad bastante grande. Algo de lo que planteamos es que es una persona con conocimientos y experiencia en conservación de documentos. De nuevo, no somos de la idea de si no tienes cédula de restaurador, no puede. La cédula de nada nos asegura nada. Lo que buscamos son conocimientos y experiencia. Conocimiento también sobre el acervo, lo que mencionaba al principio, no podemos conservar lo que no conocemos. Entonces, esta persona responsable de la conservación tiene que saber qué fondos y qué colecciones se resguardan en esa institución, en ese archivo, sus principales características y su estado de conservación de manera general. O ir trabajando en ello, no tiene que saberlo el día 1, pero justamente parte del trabajo es ir haciendo los diagnósticos y el monitoreo necesario para tener estos conocimientos. Debe ser también quien coordine la elaboración y ejecución de todas estas políticas, lineamientos, procedimientos, etcétera, de los que hablamos en materia de conservación. Por supuesto, no nos vamos a ir a meter con organización, descripción, catalogación. Para eso habrá especialistas con conocimientos y experiencia en esos temas, aunque sí, siempre podemos trabajar en conjunto y debemos trabajar en conjunto. Esta persona también entonces, y es donde les digo que probablemente muchos de ustedes empezarán a identificar de, yo hago eso, yo gestiono las compras, sí, yo hago, pues yo hice la política, pues es que no había quien más la hiciera, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de que muchos aquí seguramente están haciendo preservación en sus archivos y que a lo mejor siguen siendo acciones aisladas o que unos hacen una y otros hacen otra y que a lo mejor lo único que falta es como redondear, que haya un responsable que coordine y que entonces
todo funcione un poco mejor. Gestiona y da seguimiento, junto con el área administrativa y de presupuesto, a la adquisición de materiales y servicios en materia de conservación. También lo ideal es que pueda capacitar en materia de conservación, sobre todo en cuestión de medidas preventivas para el almacenamiento, medidas preventivas para el uso, incluso poder asesorar al usuario para el uso más adecuado de los documentos, etc. Y le toca también ser el vínculo entre distintas áreas de la institución relacionadas con la conservación. Esto que veíamos, ¿no? A veces hay que trabajar en conjunto con quienes están haciendo la descripción para ver que sí solo se esté usando lápiz, qué lápiz se va a usar, qué etiqueta, qué caja, qué papel se va a emplear, pero también hay que estar en contacto con el área administrativa, pero, en fin, al final termina siendo justo eso, un vínculo que gestiona muchas cosas. Pero no es el único, como bien decía, no se le puede cargar la preservación a una sola persona y es donde también es importante que en las instituciones vaya quedando claro que esta preservación, el nivel de acción de la preservación es institucional. La conservación, la estabilización, la conservación preventiva y la restauración van delimitando un poco más, lo veremos más adelante, pero la preservación tiene que suceder a nivel institucional. Y por lo tanto, aquí participan directivos y mandos medios, áreas administrativas y de presupuesto. Necesitamos recursos para hacer preservación. Servicios generales, mantenimiento o como sea que se llame a esta área que se encarga también de ver por las condiciones del inmueble, del mobiliario y de todo lo que rodea a nuestros documentos, porque sin duda Ale, se fue tu audio. ay, qué raro, algo le piqué sin querer. Listo. ¿Desde hace mucho? Gracias. No, no, no. Hace unos Ah, bien. instantes. Gracias. Muchas gracias. No sé qué le apreté, pero ya no le voy a apretar más. Entonces, también servicios generales y mantenimiento que se encargan de toda esta burbuja, ¿no? Edificio, depósitos, mobiliario que engloba a los documentos y que está muy relacionada con su conservación. Por supuesto, el personal que da el servicio al público y quienes trabajamos más al interior en los procesos técnicos. Y esta figura del responsable de la conservación. Todo esto para lograr entonces esta toma de decisiones encaminadas a la conservación lo más informada posible, todos entrando con su experiencia y el conocimiento de su área, una toma de decisiones colegiada o colaborativa en la que a veces hay que negociar y en la que hay que llegar a acuerdos, pero siempre los acuerdos entre varios responderán mucho mejor a las necesidades de la institución que si se toma la decisión solo. Y, por lo tanto, priorizando las necesidades de distintas áreas y de los usuarios. Y siempre analizando la factibilidad y el impacto. En la preservación, muchas veces, como en la vida, hay que establecer prioridades. No podemos resolverlo todo, tenemos que tomar decisiones y tenemos que decir con el presupuesto de este año para qué nos alcanza y, por lo tanto, qué es lo más urgente de atender, pero que también sea viable, ¿no? Atenderlo y que tenga un impacto en, digamos, a nivel de fondo o de colección. Lo que les decía, muchas veces con el mismo dinero podemos estabilizar una colección o un fondo completo que restaurar unos cuantos documentos, porque es más cara tal vez la restauración, lleva más tiempo, lleva otros materiales. Ahí es donde el impacto, por ejemplo, nos puede llevar a tomar ciertas decisiones. Generalmente recomendamos que vayan encaminadas a lo que tenga impacto en una mayor cantidad de documentos, especialmente si se trata de medidas preventivas. Y por supuesto, en el juego también entran los usuarios y también nos corresponde transmitirle a los usuarios que ellos son parte de la conservación, que ellos participan de la conservación y que también pueden ser un factor de deterioro, pero que también pueden ser un aliado en la conservación, ¿no? Haciendo un buen uso de los documentos, siguiendo los lineamientos. Ahora veremos otras formas en las que los usuarios pueden
y deben participar en la preservación. Aquí está un poco el ejemplo que trato de dar para ahondar sobre estos niveles de acción en la conservación, que también al hacer distintas capacitaciones sobre la norma hemos ido aclarando también esta parte de los niveles de acción y de cómo mostrar que no se trata tanto de separarlos, sino de comprender que todo va sumando, o que para que una cosa suceda en un nivel de acción, tienen que haber sucedido otras en los otros niveles. Es lo que trataré de explicar con un ejemplo bastante sencillo, de manera muy general. Y que lo importante entonces será, como dice aquí, reconocer los alcances de cada nivel y, como ya dije, las responsabilidades de cada área y persona en estos niveles. Tenemos al centro un documento de archivo que presenta un daño bastante avanzado, en general o en su mayoría por microorganismos. Y bueno, ya tenemos faltantes, pérdida de información, pérdida del soporte, incluso faltantes en la cartera de piel que protege a estos documentos. Esto, digamos que sucedió a muy grandes rasgos, seguramente o por contacto directo con agua o por una alta humedad relativa o ambas. Probablemente la presencia de polvo. En el polvo, además de muchas otras cosas, hay esporas de microorganismos. Entonces, si hay mucho polvo y mucha humedad, hay mayor riesgo de que se desarrollen los microorganismos. Probablemente hubo un escenario de este tipo para que este deterioro llegara a este nivel. Muchas veces y en muchos archivos, y a mí me ha tocado a lo largo de mi experiencia, que inmediatamente se piensa, hay que restaurarlo. Y bueno, sí, evidentemente esto habría que restaurarlo para poderlo utilizar, para poderlo digitalizar, para poderlo consultar, pero digamos que las decisiones para corregir esto no tendrían que quedarse en el nivel de la restauración. Tendríamos que ver en los otros niveles hasta dónde habría que llegar o qué es lo que se pudo haber hecho para evitar llegar a este deterioro y por lo tanto para evitar llegar a esta restauración. Entonces me voy a ir un poco hacia atrás, digamos, pensando empezando por la restauración, que es este cuadrito negro de abajo a la derecha, donde aquí yo pongo, bueno, desde el nivel de acción de la restauración, que ya vimos un poco que trabaja de forma directa y a nivel de documento, no a nivel de colección, sino ya es a nivel de documento, o como algunos le dicen de ítem, a mí me gusta más decirles documentos. ¿Y qué se podría hacer aquí? Pues evaluar si con una limpieza es necesario, si se requiere a lo mejor una desinfección, reforzar las roturas, poner injertos en los faltantes, intervenir la costura, la estructura de la encuadernación, la cartera, etcétera. Es una intervención de restauración que se podría hacer, sí, se hará, probablemente sí, pero esto resolverá lo que ocasionó este deterioro, probablemente no. Y muchas veces esto en las instituciones es lo que no nos queda claro también, porque la restauración además es bastante taquillera, ¿no? Se notan mucho los cambios. A los directores les suele gustar que las cosas se restauren, que queden como nuevas. La restauración tampoco busca que los documentos queden como nuevos, busca que queden estables y que tengan una integridad física y funcional, pero tampoco buscamos regresar a la original que no conocemos. Esa es una percepción que también se tiene de la restauración. Y digamos que el restaurar este documento resuelve el problema de este documento, pero probablemente no, seguramente no, porque no actúa sobre las causas, no resuelve lo que lo originó. Y ahí es donde nos vamos a otro nivel de acción. Y entonces me voy abajo a la izquierda a la estabilización. Con las definiciones de la norma, especialmente esta de estabilización, en la actualización quedará más clara. Digamos que se habla por lo general de llevar a cabo a nivel de fondo o de conjunto de documentos. Ya no estamos hablando de intervenciones directas, son intervenciones directas en los documentos, pero ya no son a nivel de documento o de ítem, sino que
con un criterio o una toma de decisiones con un criterio de fondo, de colección o de conjunto. Esto cambia muchas veces las cosas. Se podría hablar entonces de un proyecto de limpieza profunda, de colocación de guardas, e incluso algunas intervenciones menores para frenar el deterioro, para evitar que se pierda el pedacito que se está cayendo, etcétera. La estabilización, cada institución y cada proyecto o programa de estabilización puede tener sus propios criterios. Lo importante es que exista por escrito, como lo vimos al principio. Si nos vamos al nivel de acción de la conservación preventiva, si recordamos lo que vimos al principio, teníamos preservación, conservación y restauración, y en la conservación entraban tanto la estabilización como la conservación preventiva, por eso las dos están en morado. La estabilización eran esas acciones directas a nivel de colección, y la conservación preventiva son estas acciones indirectas, también a nivel de colección, muchas veces que buscan actuar sobre las causas. Entonces, ¿sobre qué causas se pudo haber actuado para evitar llegar a este deterioro y se tendría que actuar para que los demás documentos no terminen como este? A ejecutar un programa de monitoreo y control ambiental. La norma tiene todo un capítulo de monitoreo y control ambiental en el que definimos que no podemos controlar lo que no conocemos, por eso siempre hay que monitorear primero y después controlar, ¿no? Llegar y meter un deshumidificador no puede ser nuestra primera acción. Primero hay que comprar un equipo que mida la humedad y la temperatura para saber si necesito un deshumidificador, en qué época del año lo necesito y poder monitorear si está funcionando cuando lo uso. Ese tipo de cosas están en la norma en distintos capítulos. Ejecutar un programa de limpieza superficial, también en la norma hay un capítulo de limpieza, recomendaciones muy generales, pero que a veces no conocemos y que nos pueden facilitar las cosas, que nos pueden ayudar a hacerlas mejor, como empezar de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera al momento de hacer una limpieza o qué tipo de equipos utilizar, etc. Ejecutar un programa de manejo integral de plagas. Con las plagas pasa lo mismo, ¿no? Que con el resto, o que con el control ambiental. No podemos controlar lo que no conocemos o lo que no hemos monitoreado. Entonces, la norma también refiere a este manejo integral de plagas en el que primero hay que saber qué es lo que tenemos antes de meter una medida correctiva. Es muy común que en los archivos se fumigue de manera preventiva. Y se hace en las oficinas, en las casas, en las cafeterías, pero ya en los depósitos donde se almacenan documentos no se recomienda fumigar de manera preventiva porque implica meter químicos innecesarios a los documentos. Se recomienda más limpiar, por ejemplo, puede funcionar mejor. Todo esto también está en la norma y entonces se dejan las fumigaciones, o sería mejor llamarlas desinfecciones, para aquellos casos en los que se detecta un desarrollo activo de hongos, microorganismos, llamémoslos, pueden ser hongos, bacterias, o de insectos, o de roedores, o cualquier otro organismo más grande que esté por ahí. Pero de nuevo, tiene que existir ese programa de manejo integral de plagas, que pudo haber evitado que ese documento tuviera ese deterioro, así como realizar diagnósticos específicos y muchas otras acciones preventivas que se pudieron haber implementado. Pero esta conservación preventiva o estos programas que nosotros ejecutamos en este nivel de acción de la conservación preventiva, pues no nos están esperando ya escritos, como les contaba al principio. Alguien los tiene que escribir. Ese nivel de acción, como ya lo vimos, y nos vamos al cuadro de arriba a la izquierda, en el gris, es el de la preservación. Es en el que se generan las políticas, esa política que va a guiarnos, los programas, los proyectos, ese programa de monitoreo y control ambiental que vamos a ejecutar en el nivel de acción de la conservación preventiva, pues alguien tuvo que escribirlo. Generar manuales de procedimientos, generar un programa de mantenimiento integral del edificio, de revisión de las instalaciones para evitar que existan filtraciones y que entonces lleguemos a deterioros como estos, gestionar la compra de los equipos y materiales necesarios, etc. Por eso es que les decía yo al principio que para que todo esto suceda,
lo morado y lo negro suceda, necesitamos de la preservación, que es toda esa gestión. Y este ejemplo solo busca mostrar un poco cómo no es tanto que uno englobe al otro, sino que para que una cosa suceda, pues hay que ir actuando en los otros niveles. Y en la siguiente diapositiva les muestro cómo también van cambiando los actores o las personas que intervienen en estos distintos niveles, porque tampoco serán los mismos. Recordando la diapositiva anterior, ahora empiezo por la preservación. ¿Quién va a generar estas políticas? ¿Quién va a generar este programa de mantenimiento? ¿Quién va a generar todo, a gestionar la compra de equipos y demás? Pues ahí tienen que intervenir autoridades diversas, dependerá de la institución. La persona responsable de la conservación, por supuesto, tiene que estar presente. El área de servicios generales, como ya mencionamos, y las áreas administrativas y de presupuesto. Aquí sí que tienen que estar en este nivel de acción. A lo mejor hay algunos que no van a estar en el resto, pero para la toma de decisiones y para generar y delimitar el rumbo que se va a seguir en los otros niveles, sí tienen que estar. Nos vamos a la conservación preventiva. ¿Quién va a ejecutar esos programas de limpieza, de monitoreo y control de plagas, de monitoreo y control ambiental, etcétera? Tiene que estar de nuevo, y por eso está en negritas, porque si se fijan está en todos lados, la persona responsable de la conservación, pero también, por supuesto, que no lo va a hacer solo, interviene personal capacitado en la materia, personal con distintos perfiles, mientras se tenga la capacitación actualizada en la materia, pueden participar en estas medidas preventivas. Incluso personal intendente y de vigilancia, personal intendente muchas veces es quien realiza en algunas instituciones esta limpieza de los acervos o de los documentos, y también en ciertas medidas preventivas, como ya lo veíamos. Ale, se fue otra vez el audio. Ay, qué raro, gracias. Me regreso. Ahí está. Ya, es mi mouse, ya no lo voy a tocar. La estabilización es bastante similar a la conservación preventiva, es esta actuación a nivel de fondo o conjunto de documentos. El responsable de la conservación tiene que coordinar esas acciones, personal capacitado en la materia y probablemente personal intendente y de vigilancia. A lo mejor los usuarios ya no entran en estos proyectos de estabilización, que son acciones directas en los documentos, pero en las indirectas sí que pueden aparecer por allí. Y en la restauración, que es ya el otro nivel de acción, pues ahí sí entrarán restauradores con experiencia en restauración de documentos. La restauración muchas veces se estudia de distintos materiales. Una cédula de restaurador tampoco nos asegura la experiencia en restauración de documentos. Por eso siempre hacemos énfasis en que tienen que ser personas con conocimientos y experiencia en estos materiales. Puede ser también el responsable de la conservación si tiene estos conocimientos y experiencia, o personal con otros perfiles que tengan estos conocimientos y experiencia. De nuevo, y lo reitero, lo que nos importa es el conocimiento y la experiencia, no tanto la cédula o el título, que a veces no está de más, que a veces nos exigen en las instituciones, pero que no siempre nos asegura el que se tengan los conocimientos ni las habilidades necesarias. Entonces, bueno, un poco esto es para ejemplificar cómo esta corresponsabilidad sí va quedando clara, donde yo sí entro, si soy el responsable de la conservación, pues ya me queda claro que entro en todos lados, pero incluso en cada nivel tengo un nivel de participación o una responsabilidad distinta. Tal vez en algunas estoy coordinando, en otras participo como vínculo, en otras superviso, ¿no? También las responsabilidades cambian. Y si todo esto va quedando plasmado en estos programas y proyectos, comprendiendo estos niveles de acción, y si todos comprenden esos niveles de acción, pues a todos nos queda más claro qué sí nos toca hacer y qué no. Y entonces tal vez sí me queda claro que yo mejor no le pego un diurex, que mejor no reparo el documento, que no es necesario que se fumigue
todo, ¿no? Nos podemos ir comunicando mejor, creo, si comprendemos esto. Esto es algo que pues hemos ido delimitando con los años y también con las capacitaciones que hemos hecho sobre la norma y que se nos ha ido aclarando un poco más cómo van funcionando estos niveles de acción. Ya casi terminamos. Por supuesto que los usuarios contribuyen, como ya lo veíamos, con una adecuada manipulación. Siempre es lo que podemos pedirles y debemos pedirles, pero tampoco debemos esperar que el usuario llegue sabiendo cómo utilizar los archivos. Nos corresponde también asesorar, nos corresponde hacer divulgación de estos temas, nos corresponde hacer incluso capacitaciones, material didáctico, folletos, carteles, etcétera, que le permitan al usuario saber cuál es la forma más adecuada de manipular un documento para favorecer su conservación. ¿Qué podemos o de qué otra forma pueden contribuir? Siguiendo las disposiciones. Si la institución acá dice que sí con guantes y acá que no con guantes, pues bueno, cada institución establece sus lineamientos. De nuevo, si están fundamentados en normativa y en guías de buenas prácticas actualizadas, pues no tendrían que ser tan diferentes los de una institución con los de otra. El usuario también contribuye a la conservación preguntando en caso de duda, ¿no? En vez de decir, ay, este mapa como que lo estoy abriendo y medio se está rompiendo, les preguntaré si lo sigo abriendo o no. Pues bueno, mejor preguntar antes que generar un daño, comunicando si identifica algo. Esto es muy importante, que el usuario también sepa que puede acercarse y decir, oye, creo que aquí falta una página, oye, mira, creo que aquí hay un deterioro, no sé, esto tal vez sí son microorganismos. Hay veces que no nos da la vida para hacer un diagnóstico de todo el archivo y es a partir de los usuarios que vamos detectando algunos deterioros o que vamos detectando algunas cuestiones de conservación. Incluso el diseño de las guardas, si es fácil abrirla o cerrarla, si la caja es fácil de abrir o cerrar, si es muy pesada. Hay muchas cosas que con los usuarios también podemos recuperar para mejorar las medidas de conservación y consultando el archivo, ¿no? De nada nos sirve tenerlos guardados en las mejores cajas del mundo si no se consultan. Siempre la misión de todas estas instituciones es dar acceso a la información y por lo tanto esta consulta también favorece su conservación por esto mismo, ¿no? Lo mantiene vivo. El mover a los documentos nos ayuda a detectar cosas y pues siempre tenemos que estar conscientes de que la consulta y el uso también contribuyen a la conservación. Finalmente, pues para que todo esto suceda, pues también tiene que haber recursos, ¿no? La norma también se menciona de manera muy general, pero la intención de mencionarlo es que, y como lo dice ahí el último punto de esta diapositiva, es que la legislación y la normalización, pues a veces nos ahorcan un poco porque nos ponen a trabajar mucho y nos dice, usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto, pero también nos pueden servir para obtener recursos para la preservación. Es una de las principales intenciones de la norma mexicana, es que el personal de los archivos de las bibliotecas tenga este instrumento para justificar con un instrumento normativo nacional, porque antes lo hacíamos, no, es que mira, aquí esta norma colombiana dice, bueno, pero eso es en Colombia, no, bueno, es que aquí los gringos dicen que hay que tener dinero, bueno, sí, pero ¿y quién lo dice en México? Entonces buscamos que hubiera ese documento normativo mexicano para poder fundamentar y justificar los recursos que se requieren, el capital humano especializado que se requiere. ¿Siempre llega? No, pero a veces sí nos ayuda para justificarlo. También nos puede ayudar para buscar recursos por otros medios, aunque no deberían esos sustituir lo que le corresponde a la institución, deberían sumar, pero también pueden ayudar para eso. Y pues también la intención es que las autoridades y quienes muchas veces toman decisiones sobre cuestiones presupuestales, pues también conozcan que se requiere capital humano especializado y actualizado, ¿no? Contratar personal especializado y el que ya tengo
seguirlo capacitando y actualizando, y que se requieren recursos específicos y permanentes para la preservación. En la mayoría de las instituciones mexicanas no hay un recurso etiquetado para la preservación. Tenemos que luchar para lograr eso, tenemos que seguir justificando, más bien fundamentando, que la preservación implica recursos y que requiere que esos recursos sean etiquetados o específicos, porque si no estamos jalando un poquito del mantenimiento, un poquito, acá en la biblioteca jalamos de la partida de encuadernación para hacer un poco de conservación, pero no siempre es tan sencillo porque hay, y todos también aquí que trabajarán en instituciones gubernamentales, sabrán que a veces el dinero viene etiquetado de formas tan específicas que no siempre se puede usar para lo que lo necesitamos. Entonces también tendríamos que ir empujando con esta legislación que nos exige conservar y preservar los archivos, pues que existan entonces presupuestos específicos para lograrlo. Pues hasta ahí, eso sería todo. Ahí les dejo mi correo, cualquier cosa, y sobre todo la página de Facebook del grupo, que participa en la redacción de esta norma y en este seminario que les digo. Ahora les puedo compartir la página del grupo, y también, digamos que tenemos la página de Facebook y esta página www.preservaciondocumental.mx. Esas sí se las voy a compartir rapidísimo antes de que terminemos y demos paso a las preguntas para contarles un poco lo que pueden encontrar ahí. Nada más déjenme la selecciono. Ahí va, creo que ahí ya la deben de estar viendo. Trataré de no cancelar mi micrófono mientras la manejo. Esta es la página preservaciondocumental.mx. Aquí pueden descargar la norma, quienes no la conozcan aún, o quienes solo la hayan visto en PDF. Aquí pueden encontrar la publicación digital con un diseño editorial más bonito y más amable, también de forma gratuita. Viene un poco la explicación del grupo, las integrantes, el 99.9% somos mujeres, la institución de cada quien, cada una con especialidades distintas. Y aquí en la parte del subcomité de preservación, este es el subcomité que les digo que desde el que hicimos la norma y desde el que ahora terminamos hace 2 semanas su actualización, esperando que a inicios del año que entra ya se publique en el diario oficial esta actualización, que nos durará 5 años más. Pero mientras tanto, aquí pueden descargar. Aquí está el EPUB, que es el que les digo que ya tiene un diseño editorial más bonito. Aquí tienen que descargar una aplicación que también son gratuitas. Les ponemos 2 opciones para poderlo visualizar. Solo es descargar primero estas y después la norma y se visualiza como un libro digital. Y si no, pueden descargar directamente aquí el PDF, tal cual salió de la Secretaría de Economía. Tenemos un cuestionario de evaluación que usamos principalmente para la actualización de la norma. No sé si ahora está abierto, pero también si usan la norma y quieren dejarnos sus comentarios, pues todo eso ayuda, nos ayudó a la actualización y nos ayudará a la siguiente actualización. Solo nos dura 5 años y suena mucho, pero no es tanto tiempo. También impartimos capacitación sobre la aplicación de la norma. Tratamos de dar al menos un par al año. Este año hemos dado más de un par. Y aquí están las instituciones participantes en este subcomité. También viene el seminario de preservación, que es el que les digo que en el que realizamos actividades más académicas. Hacemos un coloquio internacional cada 2 años. Nos toca este año, iba a ser en diciembre, se va a empujar un poquito al primer trimestre del año que entra, pero si nos siguen en Facebook, ahí se pueden enterar. Es un coloquio sobre preservación, conservación y restauración de acervos documentales y será en el Centro Cultural Universitario, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, en el ISUE. Ahí será la sede de nuestro siguiente coloquio el primer trimestre del año que entra. Algunas publicaciones, memorias de los coloquios, por ahí hay un apartado en alguna pestañita de los lineamientos que hicimos durante la pandemia para la cuestión de los documentos y el virus de COVID, capacitaciones. Aquí están las recomendaciones ante COVID, los lineamientos que hicimos en distintas instituciones donde trabajamos, en fin.
tratamos de aquí poner cositas, pero bueno, lo principal es que aquí pueden descargar de manera gratuita la norma y también conocer a quienes forman parte de este grupo. Como les digo, no soy solo yo, habemos especialistas en distintas cosas y que trabajamos en diversas instituciones de acervos documentales y nada más. Ahora sí, pues si quieren, si tienen preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Ale. Claro que sí, hay por aquí algunos comentarios, algunas preguntas. Elizabeth Muñiz pregunta, bueno, que des algún consejo rápido donde puedas dar para aplicarlo en los archivos y que ayude en la conservación de nuestros acervos, toda vez que en la mayoría de los archivos no hay un presupuesto amplio para este aspecto. Sí, es una muy buena pregunta y yo diría que mi principal recomendación, y aunque a veces pareciera como algo muy cotidiano, pero para mí la principal medida de conservación preventiva es la limpieza. Si pueden invertir en una buena aspiradora, en general se recomiendan las aspiradoras con hidrofiltro o estas trampas de agua que atrapan el polvo y no lo dejan salir de nuevo, o alguna aspiradora con filtro EPA. Ahora me parece que hay unas Karcher chiquitas que no son tan caras que tienen ambos, filtro EPA y me parece que también trampa de agua, sino con que tenga filtro EPA, eso es muy importante, para que no nos regrese el polvo ni las esporas que estamos aspirando como cualquier aspiradora casera. Pero iniciar un programa de limpieza, aunque sea limpieza superficial de las cajas, a nivel de caja y de estante, y mantener esa limpieza desde el archivo, yo diría desde el trámite que tengamos limpio, pero bueno, al menos en concentración, por supuesto en archivos históricos, es una enorme ayuda. El polvo puede generar microorganismos, el polvo es higroscópico y por lo tanto puede hacer que la humedad relativa suba y se mantenga alta. Si quitamos el polvo, la humedad incluso puede bajar. Puede generar además problemas de salud al personal, a los usuarios y en general cuando las cosas llegan, si se acumula el polvo durante muchos años, pues al final resulta siempre más complicado quitarlo que si se mantiene de manera permanente. Entonces, siempre una de mis principales recomendaciones y de mis colegas es un programa de limpieza. No importa que lleve todo el año o que me tarde 2 años en todo el archivo y vuelva a empezar, el tiempo que lleve con el personal que se tenga, pero tener un programa permanente de limpieza es de las mejores medidas preventivas que pueden hacer y pueden prevenir problemas graves. Muy bien, gracias, Ale. El compañero de Sinaloa, José Medrano, agradece mucho tu puntualización respecto a que una cédula de restaurador no garantiza la especialidad técnica, ¿sí? En lo que se refiere al documento en formato de papel, y él pone entrecomillado, el título no hace al abogado. Sí, definitivamente. También hubo alguna época en la que se decía, bueno, solo los restauradores pueden limpiar y solo los restauradores, y bueno, ay, ¿cuántos restauradores hay? Pues los que estamos aquí en la norma hay otros 20, ¿no? Pero realmente somos pocos y digamos que no para todo se requiere un restaurador y no todo restaurador se especializa en documentos. En la restauración como en la medicina uno se especializa. Yo estudié para restaurar pinturas, cerámicas, murales, y en algún momento dije, bueno, sí, a mí lo que me gusta son los documentos, y si hoy me dan una pintura, lo mejor que puedo hacer es llamarle a algún colega o amigo que se dedique a la pintura y que sea especialista en ello. Entonces, siempre la recomendación es sí, por supuesto, si pueden contratar un restaurador, sí hay intervenciones que podrá hacer y decisiones que podrá tomar que tal vez alguien que no tiene la formación no podrá hacer. Eso no implica que no se puedan hacer muchas otras cosas. Cuando se requiere hacer restauración, un restaurador es una buena opción, solo hay que verificar la experiencia en acervos documentales, o si no tiene la formación, lo mismo, la experiencia y las referencias de su experiencia también son importantes.
Muy bien, Ale. También están preguntando que cómo se puede participar en el seminario de preservación. Pues si quieren escribirme, ahí está mi correo, si no ahora se los pongo de nuevo en el chat, es alejandraoc@unam.mx. Si me lo escribo porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, pero está en el chat. Y podemos verlo, les decimos en qué consiste la participación en el seminario y si nos dicen que sí tienen la disponibilidad para hacerlo. Para el seminario es mediante invitación y para el subcomité del COTENDOC, el que genera las normas, está abierto a cualquier institución. Es mucho de instituciones, pero también puede ser de manera voluntaria y personal. Hay que incorporarse al comité, al COTENDOC. También tiene página de Facebook, si buscan COTENDOC, les voy a poner COTENDOC México en Facebook. Ahí pueden seguir las reuniones y demás de este comité. La verdad es que también sería bueno que se acerquen al COTENDOC. Como les digo, hay grupos de trabajo que están en normas de catalogación, normas de digitalización, de conservación, de preservación, y de repente sentimos que a veces sí está muy centralizada la cosa en la Ciudad de México. Entonces aquí viendo que hay gente también de otros estados, creo que también sería bueno que se incorpore gente de más allá de la frontera de la Ciudad de México, ¿no? De lo más cercano de la Ciudad de México, que sin duda pueden tener otras experiencias. Entonces, pues en ambos casos pueden acercarse, ya sea conmigo o el COTENDOC directamente también conmigo les puedo dar los datos de quien coordina ahora, que es la licenciada Angélica Ángeles. Muy bien, nos has dado un panorama bastante interesante, pero sobre todo aterrizarnos en el conocimiento, estimada Alejandra, de la propia existencia y que tú ya también nos mencionabas con antecedentes muy interesantes sobre la estructuración de esta norma, pero ¿sabes qué más aún? La puntualización que es una norma mexicana. Creo que eso es lo fundamental y sobre todo el contenido que tiene esta, ¿no? Bien mencionaste de que de repente estamos perdidos y estamos tratando de situar, de localizar normas que nos sustenten, que nos fundamenten y estamos buscando caso Colombia, caso España, caso Canadá y creo que hoy nos quedamos con este interesante dato. Sabemos que nuestra Ley General de Archivos hoy por hoy, en varios artículos, desde el artículo primero, el quinto, el sexto, el 25, sí, que bien menciona la planeación en materia archivística, son algunos de los artículos por mencionar, solo estos, de que manejan, plantean y también, ¿por qué no mencionar? Están dando la definición de conservación y preservación. Entonces, claro que también debemos de entender y comprender el espectro tan amplio que conlleva esta corresponsabilidad que tú también nos aterrizaste perfectamente. Agradezco a los compañeros, veo que también están muy interesados compañeros de Quintana Roo, Estado de México, y qué bueno que esta invitación que estás dando está también generando expectativas e interés para integrarse en el seminario que también tú. Ahora tu micro se cerró. Se cierran solos. Gracias. También aprovecho para recordar y hacer algunos anuncios a nuestros asistentes el día de hoy, que la conferencia del día de hoy se va a sumar a nuestro banco de videoconferencias anteriores desde el año 2021 en el canal de YouTube del Poder Judicial de Michoacán. La próxima semana, a partir de esta, van a poder ustedes accesar a esta especialmente, pero insisto, las anteriores ya las pueden ustedes consultar, bajar y demás.
También les recordamos que para generar su constancia de asistencia en cada una de estas videoconferencias, ingresen, así como ingresan para registrarse a nuestros eventos y ustedes mismos generan su constancia de asistencia. Para el próximo mes tenemos como invitada a la maestra Saribel Cortés Hernández. Ella nos va a acompañar el día 25 de octubre. Ella es archivista y bibliotecaria, también abogada, y seguramente el tema que nos va a compartir, como este y los anteriores, van a sumarse precisamente a compartir estas experiencias, como el día de hoy la maestra Alejandra nos llevó. Pues bien, el Poder Judicial del Estado de Michoacán otorga el reconocimiento a Alejandra Odor Chávez por su participación como ponente en la conferencia magistral Preservación en los archivos, una gestión colaborativa y corresponsable. Parte del ciclo de conferencias Perspectivas Archivísticas 2023, realizada en esta ciudad de Morelia, Michoacán, el día 27 de septiembre de 2023. Lo firma nuestro magistrado presidente, Jorge Reséndiz García, el consejero presidente de la Comisión de Carrera Judicial, Javier Gil Oseguera, y el director del Instituto de la Judicatura, Emanuel Roa Ortiz. Misma que te haremos llegar a tu correo electrónico, querida Ale, y también aprovecho este momento para extenderles a todos los asistentes una cordial invitación para que formen parte de esta sumatoria, de este colectivo que desde el 2021, insisto, estamos dando secuencia. Entonces será muy grato contar con la participación de aquellas personas de que se acaban de integrar este año 2023 o que nos han seguido desde hace ya años atrás. Estamos preparando justo nuestro programa de actividades para el próximo año y yo estoy segura que todos tienen mucho que aportar y pues estoy a la espera. Por ahí les compartimos el correo de aquí del Archivo Histórico del Poder Judicial de Michoacán. Será muy grato tenerlos como ponentes. Pues si no hay algún comentario, nos vemos el próximo mes y te agradezco nuevamente, estimada Ale, cuando gustes aquí en Morelia visitarnos, tienes las puertas abiertas de la institución, si no por ahí nos veremos probablemente en alguna reunión virtual de la ENES. Claro que sí, yo feliz de ir. Hace mucho no voy. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y a todos por su presencia. Al contrario, te enviamos un cordial saludo y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.